La Biblia es un libro sagrado que ha impactado profundamente a la humanidad a lo largo de los siglos. Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y entenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús sin lugar a dudas. Cuando termines de ver este video, no serás el mismo, amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video podrás comprenderla y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo comenzó al principio, antes del principio, solo había Dios. Él nunca ha dejado de existir, existe desde la eternidad. No tuvo origen, Él es el origen de todo. No comenzó a existir, Él es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Vivían deleitados en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue sumida en este abismo de total depravación porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él comenzó a surgir una santa descendencia que se volvió hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios decidió entonces acabar con el hombre que había creado de la faz de la tierra, pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, en un arca que habían construido. A través de los hijos de Noé, Dios reinició el origen de varios pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semíticas, Cam se convirtió en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet se convirtió en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió a una familia para formar al pueblo que sería el instrumento para traer al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham dejó su tierra y a sus parientes, y se convirtió en peregrino de fe, levantando altares a Dios donde quiera que fuera. Continuó con Abraham y su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham dejó Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería el padre de una nación numerosa y todas las familias de la tierra serían bendecidas en él. Abraham esperó 11 años para que la palabra de Dios se cumpliera. Luego, Sara, su esposa, ya no creyendo en la promesa de Dios, le dio a su sierva Agar para que cohabitara con Abraham. Así nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, los enemigos históricos del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas en el cielo. Luego le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo y la arena en la orilla del mar. Pero Dios también reveló que sus descendientes serían esclavizados por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, a Abraham, que significa padre de multitudes. Cuando aún no había nacido el hijo de la promesa, Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90. Cuando nació Isaac,
Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de Edom y Jacob, quien recibió el nombre de Israel en su conversión, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas. El viaje a través del desierto hacia la tierra prometida continuó. Lo que debería haber tomado 3 meses tomó 40 años debido a la falta de fe del pueblo y los 2 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de esas tierras, se sintieron como langostas y disminuyeron el poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todas esas personas a perecer en el desierto, permitiendo solo que Josué y Caleb, los espías fieles, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda la generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de 40 años de vagar, tuvimos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés. Durante este tiempo, Jericó cayó milagrosamente, las aguas del Jordán se dividieron y el sol se detuvo en el cielo. Después de la conquista, la tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Israel no tuvo reyes en ese momento, sino jueces que gobernaban según la dirección de Dios. Después de un tiempo, el pueblo de Israel pidió un rey como las demás naciones, y Dios les dio a Saúl, un hombre apuesto y de buena estatura. Saúl comenzó bien, pero pronto se apartó del camino del Señor, y Dios lo rechazó como rey. Entonces Dios envió a Samuel para ungir a David, un hombre según el corazón de Dios, como el próximo rey de Israel. David, un joven pastor, mató a Goliat, el gigante filisteo, y más tarde se convirtió en el más grande rey de Israel. Estableció a Jerusalén como la capital y trajo el arca del pacto a la ciudad. Aunque David cometió pecados graves, como adulterio y asesinato, fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepintió sinceramente de sus pecados. Dios hizo una promesa eterna a David de que su linaje reinaría para siempre. Salomón, el hijo de David, construyó el templo en Jerusalén, pero debido a sus muchos matrimonios con mujeres extranjeras, se apartó del Señor en su vejez y fue castigado con la división del reino. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2, Israel al norte, gobernado por 10 tribus, y Judá al sur, gobernado por las tribus de Judá y Benjamín. Las tribus del norte se apartaron de Dios y cayeron en la idolatría, mientras que las tribus del sur, especialmente durante el reinado de Ezequías y Josías, buscaron al Señor con todo su corazón. Sin embargo, debido a la persistente rebelión de ambas partes, Dios permitió que fueran llevados cautivos por las naciones vecinas. El reino del norte fue conquistado por Asiria, y el reino del sur cayó bajo el dominio de Babilonia. Durante el exilio en Babilonia, Daniel, un joven hebreo, se destacó como un hombre de Dios y fue utilizado poderosamente en la corte del rey. También profetizó sobre el futuro de las naciones y la venida del Mesías.
después de 70 años de exilio, Dios permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo bajo el liderazgo de Zorobabel. Posteriormente, Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, y Esdras restauró la ley y el culto. Sin embargo, a pesar de su restauración física, el pueblo de Dios seguía necesitando un verdadero avivamiento espiritual. Dios continuó enviando profetas para recordarles su pacto y advertirles sobre las consecuencias de su pecado. Los profetas mayores, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, denunciaron el pecado del pueblo y proclamaron el juicio de Dios, pero también prometieron la restauración y la venida del Mesías. Los profetas menores, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, también jugaron un papel importante en llamar al pueblo al arrepentimiento y recordarles la fidelidad de Dios. Finalmente, después de 400 años de silencio profético, Dios cumplió su promesa y envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo para redimir a la humanidad y reconciliarla consigo misma. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de una virgen en Belén. Jesús enseñó, realizó milagros y proclamó el reino de Dios durante su ministerio en la tierra. Fue rechazado por las autoridades judías y crucificado en Jerusalén, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Antes de ascender al cielo, Jesús encargó a sus discípulos que llevaran el Evangelio a todas las naciones. Desde entonces, la Iglesia ha crecido y se ha expandido por todo el mundo, proclamando el mensaje de salvación en Jesucristo. La historia de la Biblia es la historia de la redención de la humanidad a través del amor y la gracia de Dios, culminando en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. El Nuevo Testamento registra el testimonio de los seguidores de Jesús y la propagación del Evangelio a todas las naciones. A pesar de la persecución y la oposición, la Iglesia creció y se fortaleció. El libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles ofrecen instrucción y aliento a los creyentes, instándolos a permanecer firmes en la fe y a vivir vidas que glorifiquen a Dios. La Biblia culmina con el libro de Apocalipsis, que revela la consumación de la historia y el triunfo final de Dios sobre el mal. Jesucristo regresará un día para juzgar al mundo y establecer su reino eterno, donde reinará en justicia y paz. Aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador disfrutarán de comunión eterna con Él, mientras que aquellos que lo rechazaron enfrentarán su ira y condenación. La Biblia es mucho más que un libro antiguo, es la palabra viva de Dios que nos revela su plan redentor para la humanidad. A través de sus páginas, podemos conocer a Dios, comprender su voluntad y experimentar su amor y gracia transformadores. Que nos esforcemos por estudiar y obedecer la Biblia, para que podamos crecer en nuestro conocimiento y amor por Dios y vivir vidas que lo honren en todo momento. Si esta historia te ha tocado el corazón, no te olvides regalarme un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, y deja tus comentarios y experiencias sobre tu relación con Dios. Si deseas aprender más sobre cómo crecer espiritualmente, te invito a que veas en la descripción de este video, donde encontrarás un enlace sobre 9 pasos efectivos de crecimiento espiritual. Dejarás atrás esos sentimientos de soledad o tristeza, para alcanzar tu felicidad cuando te conectes con tu Creador. Que la gracia de Dios nos acompañe en cada paso del camino, y que encontremos consuelo en su amor eterno. Amén.